Bueno, la mesa que vamos a presentar es la de Carlos Quílez, el moderador Fidel Masreal, y revisaremos de la mano de este autor su última obra, en la que se descubren las mentiras y corruptelas que Cataluña, España y Andorra esconden bajo la alfombra del procés, el contragolpe, ¿no? Carlos Quílez es licenciado en Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tras 20 años como periodista radiofónico de la Crónica de Sucesos de la cadena SER, fue director de análisis de la Oficina Antifraude de Cataluña entre 2009 y 2014. Tras este parón en su carrera periodística, se incorporó como jefe del área de investigación del diario Economía Digital. Posteriormente, fue coordinador de investigación del diario Crónica Global y luego subdirector del diario Estrella Digital. Es colaborador habitual de La Sexta y de otras televisiones donde participa de forma regular para aclarar casos de corrupción política y económica. También colabora en RAC 1, Onda Cero y la SER. Y Fidel Masreal es licenciado en Ciencias de Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado en Onda Cero, El Diario Menorca, Radio Barcelona Cadena SER, entre otros medios. Actualmente es redactor de la sección política del periódico, donde también ha sido cronista parlamentario en Madrid y redactor especializado en Tercer Sector. Colabora en RAC 1, SER Cataluña, TV3 y La Sexta. Bon dia a tothom, moltes gràcies. Suena el despertador muy temprano, pero nunca es demasiado temprano para un hombre de clase trabajadora, hijo de Leonor y de Dionisio. Temprano lo primero que hace es poner la SER, que es la cadena de su vida, y sentir una pequeña dosis de nostalgia, aunque él lo niegue. Se toma un café cargado, dice y piensa que tiene que poner orden en la habitación, en la casa, pero no tiene tiempo, porque se va a un bar de autovía que huele a desinfectante, a desayunar con un policía corrupto, con el que genera empatía, tras lo cual se va y hace un par de crónicas con alguna de las confidencias que ya se ha llevado en el zurrón, de camino al juzgado. En el juzgado se pone la americana y habla con 2 jueces, con 3 fiscales y 4 abogados, con cada uno de los cuales en su lenguaje, hablando de recursos de casación, de artículos concretos del Código Penal, de pruebas rogatorias y de todo lo que haga falta en relación a la necesidad de establecer un lenguaje jurídico adecuado. Después de esto, se va a la cárcel con un cartón de tabaco para su amigo atracador, Kinky, con el que habla también su lenguaje. Le pregunta por su mujer y sus hijos. Son amigos desde hace 20 años. De allí sale y entra en directo en 2 o 3 televisiones, depende del día, y pasa por la carnicería y se compra un chuletón o 2 y se va a su casa, donde come con 3 oficiales de policía, 3 comisarios de policía, 2 agentes de la Guardia Civil y 2 abogados, con los que también establece un diálogo en su lenguaje. Después de esto, se va a la redacción, repasa documentos jurídicos que tiene en la cartera, escribe 2 o 3 artículos más, y por la tarde se va a tomar café con Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat, con quien también establece un vínculo, generando empatía y conociendo bien la pulsión de un hombre al que le separan muchas cosas, generacionalmente e ideológicamente, pero con el que genera una empatía obvia, tratándose de una fuente de esta magnitud. Después de todo esto, tiene tiempo todavía de hacer 6 llamadas de teléfono más, de revisar más documentos, y habla con sus amigos, con el Negre y con el Ricard, para irse a un concierto de AC/DC, en el que ingiere una cantidad de cervezas indeterminada. Después del concierto de AC/DC recibe un mensaje en su teléfono móvil de otro policía, más o menos íntegro, que le dice si se quiere ir con él a tomar unas cervezas a un puticlub. El policía se va de putas, mientras que él, en lugar de esto, obviamente lo que hace es hablar con una persona a la que quiere, porque estoy hablando de una persona de un corazón enorme y de una nobleza íntegra a prueba de balas. Después de todo esto, es de madrugada, se va a su casa, repasa algunos documentos más y acaba de redactar las últimas páginas de este libro, El Contragolpe, que es el libro que hace número 11 en su carrera como escritor de novela negra y de un libro, Carlas, que aquí parece que la realidad supera la ficción.
les mentires i les corrupteles que Espanya, Catalunya i Andorra esconden bajo la forma del procés. La realitat supera la ficció en el cas d'això. Carles, bon dia i moltes gràcies. Bueno, buenos días a todos, buenos días amigos. Digo amigos, casi os diría familia porque ya me siento, ya sabéis, cada año digo lo mismo, pero lo tengo que repetir, ¿no? Esta es mi segunda casa y a veces casi la primera. Poco me queda decir después de escuchar a mi amigo Fidel, que habéis notado que es mi amigo, con el que trabajé durante muchos años en los servicios informativos de la cadena SER, incluso empezando antes de ser un reputado periodista de la crónica política. Trabajamos en las historias de la mala vida juntos, haciendo los dos de Bonnie and Clay en las informaciones judiciales y policiales. Y bueno, van pasando por la vida de mucha gente, y mucha gente se va cayendo, ¿no? Es la propia vida. Y otros nos vamos quedando y seguimos, va pasando el tiempo, pero seguimos ahí, ¿no? Yo, Fidel, gracias emocionadas por la presentación. La Leonor y el Dionisio te lo agradecería mucho. Dicho esto, El contragolpe sí, efectivamente es mi 11º libro y es un libro que estos señores de la editorial Planeta y tal, que quieren vender libros, naturalmente, pues han explicado que es un poco un thriller con matices de novela y tal. Pues supongo que desde el punto de vista del marketing es lo que quería más oportuno. No es una novela, es un trabajo de investigación periodística donde toco muchos temas, pero con un común denominador, que es todos aquellos temas que yo he conocido o me he empecinado en investigar y algunos datos he conseguido, que los dos bandos en litigio en el procés, tanto el independentismo más hiperventilado como el españolismo más rancio y más anacrónico, escondían en sus cocinas, en sus trastiendas, ¿no? Porque en esta se tienen que escribir a un montón ayer lo hablábamos, un montón de libros de lo que no sabemos que se fraguó debajo de la alfombra del procés. No hay nadie que se salve, o quiero decir, no es una guerra entre buenos y malos, o yo no la veo así. He intentado ser lo más objetivo posible, sabiendo que la objetividad no existe, como podéis entender, ¿no? Yo tengo mi ideología y en fin, y mi forma de pensar y de analizar las cosas, pero sí que intento, siempre lo he hecho, y en este libro me he empecinado en intentar ser lo más objetivo posible, llegando a extremos casi de la obsesión, ¿no? Y no lo he conseguido, como es lógico, pero es un libro honrado, es un libro en ese sentido, creerme que lo he hecho con toda la mejor de mis intenciones. Todos han jugado sucio en este contencioso y han hecho maniobras extrañas. Y hay elementos que avergonzaría a cualquiera de los líderes políticos de ambos sectores que se llenan la boca de palabras grandilocuentes y de incluso mensajes místicos en algunos casos y sin embargo han actuado con tiznes casi mafiosos, ¿no? Luego, si queréis, me referiré, pero por empezar con un detalle, si te parece, Fidel, porque creo que es un tema que es poco conocido y yo he perdido muchísimo tiempo, he ganado muchísimo tiempo en su investigación y me siento muy contento de ello, ¿no? Que es el partido del procés, el partido de la pugna España-Cataluña, o España rancia Cataluña independentista, lo digo por economía de las palabras, el partido que se jugó en Andorra. Sí, el 1 de octubre del 2017 se produjo la votación del 1 de octubre famosa, declarada inconstitucional por el Tribunal Inconstitucional, perseguida por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior y que arrojó aquellas imágenes terribles de aquellos policías de aquellos guardias civiles en ejecución de una orden judicial, como ellos la interpretaron, que como veis es muy diferente de cómo lo interpretó los Mossos, pero parece ser que una y otra eran legales. Aquellas cargas que, además de crueles y de estúpidas, fueron totalmente inútiles, porque como podéis poner, como se vio, además no sirvieron para nada, con lo cual es el colmo de la mezquindad, ¿no? Esa batalla que se jugó aquel día y que reventó por los aires, o que hizo prácticamente dinamitar los pilares de un país y de una sociedad, si no se llegó a hacer, se empezó a jugar 2 o 3 años antes en Andorra. En Andorra se produjo una escena. Es decir, el chup-chup del independentismo, después de que el famoso estatut en Cataluña fuera abolido por el gran mentiroso que hubo en aquel momento, ¿no? Porque fue un mentiroso, ¿no? Hizo maravillosas cosas por el país, pero cometió una gran mentira para con Cataluña, que fue el presidente Zapatero, ¿no? Nos votaremos el estatuto que salga del Parlamento de Cataluña. Salió un estatuto y no lo votaron. No solamente no cuestionaron el recurso del PP y el Tribunal Constitucional se lo cargó. Desde entonces Cataluña empieza a tener un hervor
asociado con la crisis económica, que generó, desde mi punto de vista, una situación que hizo que lo más sucio, lo más deleznable, aquello que pensábamos que ya no existía en ciertas estructuras del Estado, y estoy hablando de España, se activasen. Material que estaba escondido en cajones, dosieres que no se utilizaban porque no convenían o porque había un status quo, una pax dentro del país que hacía que no era necesario el desempolvar según qué carpetas, se desempolvaron. Déjame hacerte una pregunta. Sense el procés, si no hubiera habido el procés, ¿el Estado hubiera tenido interés en destapar el caso Pujol de Andorra? No, vale, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Es una de las consecuencias y con esto no estoy en absoluto ni justificando, ni perdonando, ni nada a Jordi Pujol, que es un delincuente confeso, porque ha sido un evasor fiscal y el delito de evasión fiscal está en el Código Penal. Por lo tanto, si tengo un momento os explicaré mi extraña relación con Jordi Pujol. Estuve comiendo en su casa hace un mes, yo que no lo he votado nunca, y además él lo sabe, y sin embargo es un tipo al que admiro. Cuando hablas de Andorra, es un capítulo largo del libro, extraordinariamente detallado, pero me gustaría que explicases cómo confluyen en la cuestión de la banca andorrana cuestiones como Estados Unidos, el caso Pujol, es decir, el dinero que tenía escondido en Andorra, Venezuela, mafias, clanes familiares andorranos, todo esto, explícanos un poco este mejunje, ¿en qué se traduce? Es un poco Los Soprano, versión andorrana, en el fondo, y lo digo sin reírme, no lo digo como por hacer un gracejo. Mirad, hay un tipo que se llama Celestino Barroso, que es un inspector jefe de policía, que ahora se va a jubilar, ahora es el jefe del área de extranjería de la Jefatura de Policía de Cataluña, pero en aquel momento, os hablo del año 2014-15, era el agregado policial en la Embajada Española en Andorra. Este señor recibe el encargo de esa parte de la policía consentida y dirigida, diga lo que diga el exministro Fernández Díaz, por el ministro Fernández Díaz, es decir, por el Partido Popular dominante en aquel momento. Esa parte de la policía empieza a desempolvar y empieza a intentar buscar todo aquello que de deplorable o de deleznable tenga la actuación del independentismo, a fin y efecto de utilizarlo como munición contra el independentismo, en esa guerra que está empezando a subir de temperatura y que tiene que ver mucho con el desprestigio reputacional del enemigo. Unos lo han hecho con un lado, otros lo han hecho con el otro lado, ¿no? Y en ese sentido buscan, intuyen o tienen indicios, algo más que indicios, en algunos dosieres, la inteligencia del Estado, que efectivamente ciertas grandes familias del nacionalismo catalán revenidas a independentistas tienen cuentas en Andorra de dinero de dinero sucio, de dinero negro. Y este Celestino Barroso entiende, o intuye, o sabía, o suponía que en la banca privada de Andorra pues estas familias tenían su dinerito negro escondido allí, que habían llevado con maletines, con nocturnidad y alevosía. Y efectivamente contacta en una entrevista el tal inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía con el consejero delegado de la banca privada de Andorra, el señor Joan Pau Miquel, y directamente le dice: mira, tenéis un banco y tenéis una filial del Banco Madrid que se llama Banco Madrid. Banco Madrid. O nos pasáis toda la información que tenéis de los Pujol, de la familia Junqueras y de la familia Mas. Esto no lo estoy inventando ni aparece en el libro, esto está grabado y lo he obtenido de 2 sumarios, o sea, lo he oído, porque esa conversación se grabó. Por lo tanto, no es que una fuente muy buena me lo ha explicado, eso lo he oído, ¿no? O me pasáis la información de las cuentas de la familia Pujol, de la familia Junqueras y de la familia Mas, o nos cargaremos el banco. Cargarse el banco quería decir intentar comunicar al ojo del gran hermano. El gran hermano es el FinCEN, que es el Tesoro norteamericano, que es el gran controlador bancario mundial, o al menos el que tiene la capacidad de controlar a ese nivel. Les explicaremos que en ese banco hay gente que ha dejado dinero negro. Te has jodido, que diría mi padre. Naturalmente que hay dinero negro. La banca andorrana, en tanto que fue durante muchísimos años un paraíso fiscal, veas el dinero de los Pujol, recibía dinero negro de la burguesía catalana, de la burguesía de Madrid, de chinos, de rusos, de pakistaníes y de quien fuera, ¿no? Pero también de venezolanos que habían estado al albor del gobierno de Chávez, gran enemigo y gran peligro geoestratégico para Estados Unidos. Por lo tanto, España le dijo a los americanos: oye, hay un banco que podéis meter mano porque encontraréis munición en vuestra guerra con Venezuela, porque son tíos que han puesto dinero negro allí, como tantos otros, como los Pujol. Y además a nosotros nos irá muy bien porque en ese río revuelto
podemos obtener una información que podemos luego filtrar a nuestra prensa al láter, satanizando al independentismo catalán y de esta forma luchando contra él. O sea, lo que estás diciendo es que Estados Unidos juega un papel indirectamente en toda esta guerra del Estado para buscar lo que existía, que era bueno, mierda del Camp Pujol. Es que la banca privada de Andorra dice, oiga, es que el señor Junqueras no tiene cuenta en Andorra, no tiene, ni él ni la familia. El señor Mas no tiene cuentas en Andorra. Y el señor Pujol tiene unas cuentas en Andorra que el señor Pujol, en aquella salida de armario que hizo, nos explicó a todos y nos quedamos todos absolutamente en shock, ¿no? Pero no tengo nada más, no le puedo... Que me dé todo lo que usted tiene. Oiga, que no tengo nada más. Pues nos vamos a cargar el banco. Y por Dios que se cargaron el banco. Sí. Pasaron esa información al FinCEN y el FinCEN elaboró un informe que remitió al gobierno que dirigía Josep Martí, que era el presidente del gobierno andorrano, y a través de él y del ministro de Finanzas, que es un señor que se llama Jordi Finca, por cierto, dentro de poco, ya os lo anuncio, va a ser procesado en la Audiencia Nacional por el tráfico de diamantes de sangre, es decir, todo un personaje. Pero en todo caso, estos dos tipos ordenaron directamente, cuando recibieron la llamada del Tesoro norteamericano, del FinCEN, llamaron a la Fiscalía General del Estado de Andorra y se ejecutó una querella criminal, que fue la querella criminal que provocó el famoso caso BPA, que se está juzgando ahora. Por cierto, nuestro querido Josep María Pijuan, que lo tuvimos el año pasado, es el presidente del Tribunal de Corts que está juzgando el caso BPA. Por tanto, yo también conozco muy bien de lo que estoy hablando porque, en fin, además lo cito en la introducción, el magistrado fue una de mis fuentes para darme información al respecto, ¿no? Y esta es la historia. Pero claro, esto mucha gente no lo sabe, pero toda aquella suciedad, aquella podredumbre de la cloaca del Estado español para con una Cataluña que gritaba emancipación desde la democracia y desde la tranquilidad, porque aquí no había muertos, aquí no había atentados, aquí había gente que libremente se declaraba independentista, pacífica y democráticamente independentista, y reclamaban un derecho que es el derecho a votar, no a matar. Y se cargaron un banco de Andorra que no era necesariamente más corrupto que los otros bancos, que es una guerra de familias. Hacían lo mismo, evidentemente. Es una guerra de familias. La familia Cierco está enfrentada con la familia Cerqueda, que es la familia de Ambang, que es aquello, el Barça y el Madrid, ¿no? De fútbol, ¿no? Pues el Florentino y el presidente del Barça, ¿no? Y el Laporta, ¿no? Pues, y entonces, bueno, pues hay quien dice que desde Ambang se nutrió también al FinCEN de información contra sus enemigos comerciales, que eran los del Banco Privado de Andorra. El caso es que eso fue así. También os he de decir que, naturalmente, la justicia española actúa contra Banco Madrid. Y actuando contra Banco Madrid, después de 3 años de investigación, se ha archivado la causa por ausencia de delito. Es decir, aquella querella que provocó, ni más ni menos que ese perjuicio tremendo, se ha archivado porque no había delito, ¿no? Ahora la familia está pidiendo una indemnización de 140 millones de euros. Carlos, en el libro hay mucho material. Yo recomiendo que la gente lo compre. Evidentemente no vamos a hacer spoilers, pero hay un momento en el que yo realmente me quedo muy parado, porque todos hemos visto las imágenes de la policía el 1 de octubre en el referéndum de Cataluña y todo el debate que hubo sobre por qué la policía no encontró las urnas, las famosas urnas que clandestinamente llegaron de madrugada a los puntos de votación. Claro, tú en el libro dices, sí, creo que, cito textualmente, creo que el Estado lo sabía y dejó que la sangre llegara al río. Creo que un 155, que fue la suspensión de la autonomía, en ebullición, con confrontación, con mucho ruido, iba a colmar las expectativas de los parapetados en las trincheras españolas. Son afirmaciones contundentes, eso, sí. Carlos. No, y les digo con el conocimiento de la repercusión y de lo arriesgado que son. De todos los capítulos del libro, hay capítulos en los que explico las cuentas bancarias de la antigua Convergencia en Suiza. Las explico, aporto los datos, los números de las cuentas bancarias. Por lo tanto, todos los capítulos están cargados de información. Todos. Menos este, que efectivamente es un artículo que construí en base a 15 llamadas telefónicas, pero que yo le explico al lector que estoy interpretando. Mirad, no me entra en la cabeza que los servicios de inteligencia, que yo no sé si hay alguien aquí que tiene contacto con los servicios de inteligencia de algún país, yo no los tengo, pero los supongo. Me es imposible aceptar que los servicios de inteligencia del Estado español, brigadas de información de la policía, de la Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia, no supiera que 30.000 amateurs, es decir, mi madre, mi primo, el ferretero, el arquitecto, el carpintero, el churrero, etc., movieran 30.000 urnas y cajas y contenedores de papeletas y de sobres y que no se enterasen. Si un ruso
Cuando hablo amateurs, me refiero a amateurs en el sentido de amateurs en el ámbito criminológico, ¿no? O criminal, quiero decir, no criminológico. Si un espía ruso, dejadme que haga un poco de caricatura, un espía ruso quiere llegar a Cádiz con un potecito de plutonio enriquecido en el bolsillo, pues hombre, aquel tío ha sido adiestrado por el KGB y aquel tío puede, pues en fin, aquello lo puede pasar de estranquil y llegar hasta Cádiz y en Cádiz hacer no sé qué barbaridad, ¿verdad? Pero 30.000 urnas, miles y miles de ciudadanos que no han ido a ningún curso para ser delincuente moviéndolas y no los pillan, no me entra en la cabeza. Pues la conclusión a la que llegas tú también es que el independentismo fue un conejillo de indias en el laboratorio de la inteligencia española. El independentismo trató o pensó que podía luchar con la misma musculatura que el Estado español, y el independentismo puso todo lo bueno y todo lo sucio de lo que fue capaz encima de una parrilla, sin saber que todo lo bueno y todo lo sucio que puso el Estado español era una décima parte de todo lo sucio que podía poner. Es decir, fijaos que en el contencioso España manipuló a la justicia. Se presentaron 500 o 400 querellas criminales contra alcaldes que se habían prestado a ceder espacios públicos para la votación declarada ilegal por el Constitucional, y se presentaron antes del 1 de octubre. Es decir, se presentaron una querella contra un tipo que ha cometido un delito antes de que cometiera el delito. Eso es una prevaricación como una barbaridad que legalmente, entre comillas, hizo el Estado español para con Cataluña. Pero el Estado español se reservó muchísimas cosas. Se reservó muchas, pero dos fundamentales que las tenía en la recámara por si a estos independentistas catalanes se les subían aún más a las barbas. Y era las Fuerzas Armadas, que no movieron ni un solo cedme, pero estaban allí, y la coordinación de la inteligencia internacional para luchar contra el independentismo. Los débitos entre países en función de las necesidades de seguridad y de geoseguridad de todos los países no alcanzamos ni a entender, yo al menos, igual alguien de vosotros sí, ni siquiera a atisbar por dónde pueden ir. Y eso ni se tocó. Simplemente con lo que había, es decir, con toda la basura que los Villarejo Boys hicieron, más toda una estructura, dijéramos, legalista llegado al extremo de lo radical que puso los aparatos judiciales españoles, con esto se ahogó una actuación de un independentismo democrático y pacífico, desde ese punto de vista, y es una opinión personal, radicalmente lícito, pero que chocaba con una estructura legal que lo tenía encorsetado y que le impedía moverse. De otra manera, tú también hablas del independentismo, de algunas corruptelas en la financiación del procés. Sí. No, es que esto es importante, claro, se me dicen, bueno, ¿y quién de los dos jugó más sucio? Pero jugó más sucio el Estado español. Sí, solamente lo de los Villarejo Boys ya da para 5 novelas. Explico muchos detalles, explico muchas de las barbaridades que España, ¿no? Cómo se urdieron las cargas policiales crueles, innecesarias, injustas y ahora mezquinas y en fin, antes ya las he calificado como habéis escuchado, ¿no? Pero en el sector independentista queda perfectamente manifiesto y perfectamente acreditado cómo se crearon ad hoc empresas que recibieron subvenciones falsificando el objeto de la subvención, empresas creadas ad hoc para poder tener dijéramos, la apariencia de empresa testaferro o empresa pantalla, para obtener un dinero que es un dinero de todos, públicos, de todos, de todo el país, incluidos los independentistas, que se dedicó a cuestiones que nada tenían que ver. Es decir, esto es una malversación como un piano, ¿eh? El delito de malversación, y hay algún jurista por aquí que no me dejará mentir, es un delito muy difícil de probar, pero cuando se acredita es muy difícil que te defiendas un delito de malversación, porque es sota, caballo y rey, ¿no? Y igualmente, porque esto es bastante complejo y realmente rocambolesco, por no decir cosas más contundentes, hablas de esos 10.000 policías rusos que en teoría iban a ayudar a Puigdemont en su tal, en una instrucción judicial de un juez de cuyo nombre no sé si quieres acordarte ahora mismo. Sí, bueno, me acordaré, es un juez que conozco mucho. Yo fui gran amigo del juez y después fui gran enemigo del juez, ¿no? Gran amigo del juez, me refiero de irme a cenar con él, de aparecen mis libros en las dedicatorias, etcétera, y después pues aquel hombre yo creo que entró en una fase que no voy a calificar, pero de cierta anormalidad que hizo que yo me separara de él radicalmente, ¿no? Este es el juez que lleva el caso Volhov. Y en el caso Volhov, como sabéis, se está investigando una rama del independentismo catalán
que tiene que ver con algunos datos relativos a eventuales malversaciones y tal, de poca escala, ¿eh? Las malversaciones las he encontrado en otros sumarios, más que en el caso Volhov. Pero claro, es que el presidente Puigdemont, con quien me he entrevistado, y la verdad es que fue una entrevista absolutamente interesantísima, como no podía ser de otra forma, ordenó que sus soldados fueran por el mundo internacionalizando el conflicto, ¿no? Haciendo un discurso explicando al mundo la versión del independentismo. Y efectivamente se hizo. Y algunos de estos fueron a Rusia. Pero estos no se sabe muy bien con quién coño hablaron en Rusia. Ellos creen que hablaron con el KGB. El caso es que volvieron y llegaron al despacho de Puigdemont en Bruselas y le dicen: presidente, hemos hablado con el KGB, tenemos el apoyo del KGB, ponen a nuestra disposición 10.000 soldados que entrarán en Barcelona para luchar en favor del procés. No se ha de ser demasiado nada para entender que eso es una idiotez como un piano tremendo. Primero, porque como podéis suponer, la imagen de 10.000 rusos en la Barceloneta matando españoles. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo González. ¡Ha muerto! Y todo, yo Puyol, no, tú no. Tal. Es decir, es de una estupidez. Hago caricatura, porque es que no se merece otra cosa. Es de una estupidez rayando lo idiota. Además, que sería la Tercera Guerra Mundial, porque la NATO inmediatamente actuaría, ¿no? Es decir, es una idiotez. Yo he estado en Sochi, en Rusia, entrevistando al número 3 de la policía judicial rusa. O sea, un tipo que cada mes despacha con Putin, ¿no? Y cuando le planteaba esto, el hombre le cogían ataques de risa. Cuando decía, pero quizá algún elemento del KGB un poco aislado y tal. Bueno, eran unas risas constantes. Pero el juez lo tiene en el sumario. Pero esto está en un sumario. Sí, esto se lo dice la Guardia Civil. El juez lo compra y el juez lo eleva a la categoría de verdad en la medida que lo pone en un auto judicial. Por eso está en un auto judicial. Y yo proceso al señor tal y al señor Madilla, al señor no sé qué, no sé cuánto, por lo que fuera, porque además están detrás de la captación de soldados que venían aquí a matar. Pero ¿cómo van a venir aquí a matar, no? Claro, yo se lo pregunté esto a Puigdemont y Puigdemont me decía... Esto lo has dicho de pasada, pero es importante subrayar. Tú, para el libro, te has entrevistado con Carles Puigdemont. Sí, sí. Que tampoco es, digamos, no eres el perfil de periodista afín, por decirlo así. No, visto las entrevistas que había concedido a periodistas de un sector, a periodistas militantes, no periodistas... Antes he dicho que la objetividad no existe, pero se puede ser lo más objetivo posible o se puede ser militante, incluso lameculos... sí, se ha entendido. Subjetivo, ¿no? Es decir, se puede ser un obediente preventivo y un mierda, ¿no? En ese sentido. Ahora se ha entendido. Y yo tenía la sensación de que, no todos, pero algunos de los periodistas que habían hecho entrevistas a Carles Puigdemont, lo que habían ido era hacer felaciones a Carles Puigdemont, ¿no? Estamos en horario infantil. Ah, sí, sí. Bueno, pero bueno, has usado la palabra técnica. Bueno, por eso... lo que os decía antes de usar la palabra justa en cada momento. Sí. Carles Quílez. Por la noche con él utilizo otras. Bueno, bromas aparte, yo no quería hacer una felación a Puigdemont. Háblanos de esta entrevista con Puigdemont. Y en esa entrevista yo le planteo abiertamente, bueno, la primera entrevista que le pregunté es una cosa que por supuesto, yo me dirigí a él como presidente, porque para mí es presidente de la Generalitat. Otra cosa es si viene y lo detienen, lo empresonan, no le quitan o lo encarcelan y tal, ¿no? Yo me dirigí a él como presidente. Él me conocía, la verdad es que me llevó una grata sorpresa porque yo pensaba que no me iba a aceptar, pero sin embargo me di cuenta de que yo estaba equivocado y que es un tipo muy interesante, que creo que no toca con los pies en el suelo en algunas cosas, pero que es un tío y en el trato es un tío absolutamente cariñoso, muy agradable. Y la primera pregunta que le hice fue: presidente, Joan Manuel Serrat es un facha. Porque resulta que Serrat, que ha cantado a Machado, a Hernández, a Benedetti, para la libertad, etcétera, 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 resulta que hay un sector de este país que ahora resulta que este señor, que se negó a cantar, si no cantaba en catalán en Eurovisión, con Franco, con 2 cojones, resulta que ahora es un facha. Y ahora somos fachas. ¿Qué te contestó? Que en absoluto. Y que no coincidía con aquellos, dijéramos, adláteres suyos independentistas que habían llevado al extremo de lo estúpido con nosotros o con ellos, als nostres y als altres, ¿no? Y lo de los 10.000 policías rusos tampoco... No, cuando le dije los del MID, él me agachó la cabeza y me dijo, cuando entró, me dijo los nombres, el señor Tarradellas y tal, y cuando entraron aquí, lo diré en catalán, cuando van a entrar aquí y me van a explicar, yo vaig a subir el cap i vaig dir, marxeu. I los he hecho. Pero Víctor Tarradellas, ahora nos reímos, pero Víctor Tarradellas era un hombre,
insignificante políticamente en Cataluña, pero era el responsable de acción exterior en algún momento de Convergencia. Vull dir que és una persona Sí, hombre, eran personas que... Pero claro, no sé con quién hablaron en Moscú, pero vinieron y efectivamente estuvieron y efectivamente hablaron. Pero, hombre, es que se aplicar un poco un sentido común, ¿no? Es el timo de la estampita. Pero ¿cómo van a venir 10.000 rusos a matar españoles? ¿Y cómo un juez lo pone esto en un auto? Naturalmente el Ministerio Fiscal, que como bien sabéis, no ha jugado un papel blandito precisamente con el independentismo, todo lo contrario, ha echado toda la pimienta que ha podido, no ha pedido ni una sola medida cautelar para los imputados en el caso Volhov. Ha dejado solo al juez. Bueno, el juez, que es un gran campeón, como ya hizo en el caso Macedonia, cuando el fiscal lo dejó solo porque veía que había entrado una deriva que no voy a calificar, y me encantaría calificarla, captó al sindicato ultraderechista a manos limpias como acusación particular para que alguien tuviera la acusación, porque si no hay acusación, como sabéis, el proceso penal no puede tirar para adelante, ¿no? Más cosas, Carlos. Aquí el fiscal, como no ha entrado en el tema Volhov, porque ha dicho, esto no es así, estos señores no han hecho nada, y lo de los rusos es para echarse a llorar, de risa, ¿no? Muy bien, pues ¿sabéis a quién ha fichado? Pues a los señores de Vox que ejercen la acusación particular en el caso Volhov. Bueno, es legal. Bueno, pues con estos bueyes hemos de arar. Más cosas, porque el libro está muy cargado de cosas y no vamos a hacer spoilers, pero en el libro hablas, mejor dicho, de la famosa comida en el restaurante La Camarga entre la que era líder del PP en ese momento, Alicia Sánchez Camacho, y una persona nada sospechosa de ser independentista, pero que resultó ser durante un tiempo la amante del primogénito de Jordi Pujol, Victoria Álvarez, Vicky, que almorzó con la presidenta del PP. Y de esa comida hay una grabación que ha corrido por todas partes, ¿no? En las redes. Tú explicas que después, como en Casablanca, el comisario aquel, ¿no? El comisario, aquí se juega, qué escándalo, ¿no? Como esa supuesta sorpresa por parte de Alicia Sánchez Camacho o de Victoria Álvarez de que esa comida había sido grabada. Ahí no hay sorpresa ni nada, ahí hay un pacto, ahí hay un acuerdo y ahí hay unos intereses. No sé si hasta qué podemos explicar para que la gente compre el libro, pero explícanos un poco, danos alguna pista de qué hay detrás de todo eso, bueno, sin hacer spoiler. Esto está encargado por alguien. Alguien lo encarga, lo explicamos en el libro. Alguien lo encarga, alguien de un partido que no es el Partido Popular. Y alguien que tenía mucha relación con Francisco Marco, que por cierto fue uno de los investigadores que, como recordaréis, también estuvo hablándonos de sus libros hace 3 o 4 años aquí, y una conferencia muy interesante. Esto se encarga por un lado. Por otro lado, hay un pacto de silencio, que es lo que yo desvelo, hay un pacto de silencio posterior. Cuando antes os he explicado, y un pequeño paréntesis nada más, os he explicado que en algunos cajones de las cloacas del Estado había dosieres más o menos ciertos, más o menos parcialmente, pero con una parte de verdad, de datos que eran objetivos, que dejaban muy mal a un sector del nacionalismo catalán o del independentismo. Uno de ellos era el dossier de La Camarga, en el que Victoria Álvarez, en aquella conversación, como recordáis, aparte de hablar de bragas y de otras cosas, intimidades absolutamente irrelevantes a efectos penales, explica cómo llevaba los maletines de Jordi Pujol, o sea, cómo acompañaba al junior de los Pujol con maletines a Andorra. Y en qué bancos y en qué tal. Por eso se ataca a la BPA, porque se sabía que de Ambán el dinero había ido a BPA. Es decir, el Estado español jugaba sobre seguro. Es decir, las cloacas del Estado español jugaban sobre seguro cuando querían atacar al independentismo, ¿no? Por tener esa información. Y es uno de los dosieres que se desempolva, el que estaba. Que no se hubiera desempolvado si la cosa no va, si el suflé no sube, si Pujol hace un discurso filo-español en vez de alinearse, escorarse hacia el independentismo, cuando él, y me lo ha dicho 40 veces, a veces no me he es visto con él, no tú lo has entrevistado y lo conoces y sabes como yo que él mismo no lo ha sido ni nunca militó en el independentismo en el que ahora milita, en la medida que fue a votar el día 1 de octubre, sí, a la independencia de una forma tal, ¿no? Bueno, pues ahí revelamos ese pacto, un pacto en el que Alicia Sánchez Camacho pacta con Victoria Álvarez y con la agencia de detectives un entente cordial y de silencio a 3 bandas para no hacernos daño. Y la que peor podía salir parada de todo esto es Alicia Sánchez Camacho. Y paga, y hay un dinero de por medio, que se acuerda, con actas notariales y demás, y mira, aquí día pasa ñampeny, aquí ya tal, no tocalo, no menealo, y aquí se acaba la historia. Y ese acuerdo, ese pacto, que nunca se ha querido reconocer y cuyo contrato hemos visto, es el que recogemos en el libro. Más cosas. El procés llegó a un punto de ebullición en el 2017, que tothom sabem com va anar, el referéndum, la carga policial, el juicio, etcétera, etcétera, la proclamación de independencia.
Pero tú explicas en el libro que años atrás, 2014 creo recordar, todo esto estuvo a punto de evitarse y ser canalizado. Artur Mas y Mariano Rajoy estaban a punto de llegar a un acuerdo y con una intermediación potente del mundo financiero. Explícanos. Sí, el papel que jugó la dirección de la Caixa y la dirección que jugó Isidre Fainé, que es el director presidente de la Fundación de la Caixa, pero es el gran prohombre de la banca catalana, como bien sabéis, nada independentista. Pero la Caixa no deja de ser un emblema, pues como la Moreneta y el Barça y tal, de lo que es la esencia, el ADN del catalanismo o de la Cataluña que entendemos catalana. Tomó un papel que nadie le pidió, es decir, que no le tocaba, no le iba en el sueldo, pero que entendía que le tocaba, de intermediación para aunar posiciones políticas, ¿no? Y casi lo consigue, Y el que da un paso atrás es Rajoy. Es decir, cuando tenía convencidos a las dos partes para intentar volver a ese escenario del estatut aquel que se tumbó, que efectivamente era un estatut que situaba a Cataluña en el campo base de la emancipación catalana, la situaba en un puesto más alto, ¿no? Bueno, la España eso no lo podía consentir, naturalmente, ¿no? Y entonces el Constitucional lo bajó aquí. Pero, es decir, vamos a volver a plantearnos si aquel estatut, joder, que lo aprobó el 70% de los catalanes, pues lo subimos un poquito más, lo volvemos a colocar, y hablamos sin tapujos de Cataluña como una nación, dentro de una federación, en fin, tal. La incorporación de algunas infraestructuras potentes que son titularidad del Estado y que quizá como un gesto, dijéramos, de confianza recíproca se pueden ceder, y de momento nos han cedido, estoy pensando en el aeropuerto, en fin, y las que vosotros bien sabéis, a la Generalitat de Cataluña, y después un concierto económico que permitiera que parte del dinero que Cataluña está aportando casi a un cubo sin base de la Hacienda española, quedará en Cataluña, que como todos sabéis es el motor financiero y el motor industrial y el motor, digamos, turístico, es el motor que tira de toda la economía española, ¿no? Esto estaba a punto hubo varias reuniones, el actual conseller de Economía, el señor Giró, que entonces trabajaba en la Caixa, jugó un papel fundamental para hacer de pegamento, convergencia, incluso el sector más de Artur Mas, que había dado también ese giro. Artur Mas siempre fue más nacionalista que Pujol, pero nunca fue tan explícitamente independentista como lo está siendo desde entonces, ¿no? Pero él estaba pensando cómo explico a los míos, en fin, sin que me tiren muchos tomates, aunque voy a recibir alguno. Quiero recordaros que a Puigdemont durante 2 horas se le dijo de todo cuando hizo aquel chiquito que sí que no en las redes sociales, traidor, etcétera, etcétera. Pero se estaba mirando a ver cómo lo podemos hacer para que esta pequeña bajada de pantalla, esta rectificación, tal. Pero al final, a última hora, el que no fue a la fiesta fue Rajoy. Pero tú en el libro dices, no, Rajoy dice que no, dijo que sí y después dijo que no, que es algo tampoco nada inhabitual en él, ¿no? Es como gallego. Pero, bromas aparte, tú en el libro dices, dijo que no, quizá por consejos de alguien. ¿Tienes alguna hipótesis? De España. De lo que yo llamo esa España española, casposa, de peineta, involucionista, que perdura en las Españas españolas. Y eso es así, es decir, el concepto español es un concepto tan lícito como el francés, como el catalán, es decir, soy español, pues muy bien, pues solo faltaría, soy español. Pero hay un determinado sector de poderes fácticos en lo que sería la amalgama de la estructura del Estado, donde un cierto sector de la Iglesia, un cierto sector de la banca, un cierto sector de las finanzas, por supuesto un cierto sector de la política, un cierto tejido cultural, no va a permitir en absoluto que aquellas zonas de la península ibérica que tengan la íntima necesidad de manifestar una cierta afirmación nacional, incluso relativamente compatible con la pertenencia a una estructura más global, puedan salirse. Es decir, eso que pretendía Fainé, eso que estaba dispuesto el independentismo a recular, pagando un altísimo precio con los suyos, pero para intentar, venga, vamos a resituar las cosas, eso no se lo permitió a Rajoy. Dijo, no, esto no lo va a hacer. ¿Y esto sigue sin permitirse? O sea, las estructuras más rancias de la judicatura... Ahí están. Es verdad que cuando llega Pedro Sánchez se produce un acercamiento de presos, es verdad que cuando llega Pedro Sánchez y Podemos se produce una amnistía,
que es el chocolate del loro, pero es mucho más de lo que había con el Partido Popular. Quiero recordar que el Partido Popular ordenaba al ministro catalán directamente actuaciones ilegales a la Fiscalía General del Estado, al señor Maza, que en paz descanse, y al fiscal superior de Cataluña, señor Romero de Tejada, que en paz descanse, respecto a sofocar como fuera el suflé catalán. Pero ahí están, ahí están. ¿Ya hay solución a todo esto? Bueno, yo soy de los que piensa que en la mesa de negociación, si de verdad hay una mesa de negociación como Dios manda, y todo el mundo entiende que negociar implica ceder, y no puede haber líneas rojas, es decir, implica ceder. Si yo creo, ahora os habla Carlos Quílez, persona, no, ni periodista, ni criminólogo, ni politólogo, ni pollas en vinagre. Carlos Quílez, persona. Yo creo que si las dos partes nos diéramos un tiempo y entendiéramos que con el 50% de un pastel, sea de chocolate o sea de nata, no se va a ningún lado. Si eso lo entendieran, es decir, si el señor Puigdemont hubiera entendido que con el 51, con el 49 del pueblo de Cataluña independentista no se puede conseguir la independencia, y que España tiene un problema porque el 51% de Cataluña quiere la independencia y por lo tanto tiene que cambiar, pero si ambos no cambian parte de su discurso para buscar un terreno de acercamiento e intentar lícitamente, honradamente, no atacando la reputación como querían esto de la cloaca y no atacando la reputación como cierto más media independentista está haciendo de una forma vergonzosa para con el españolismo, ¿no? Es decir, Serrat es un facha, ¿no? Bueno, porque lo dice quién. Pero ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza para decir que Joan Manuel Serrat es un facha? ¿Qué es un facha? Un facha es Martínez el facha. Un facha es Abascal. Si todos abandonaran esa dialéctica y asumieran que no vamos a ningún lado, ninguno de los dos. Es que España no puede ser. Gabilondo me lo dijo un día, de Carlos, Cataluña se ha ido. Gabilondo, que no es nada independentista catalán, no es vasco, ¿no? Y Cataluña se ha ido. Pero esto España no lo quiere ver, no, bueno, son los toros y la peineta y la Semana Santa no, hombre, esto ha cambiado, es que el mundo ha cambiado. La España de la transición fue una España moderna para lo que era la España del franquismo, pero la España actual no es una España moderna respecto a la España de la transición. Son los mismos. Son los mismos. Por eso, ¿cómo se cambia a estos mismos, ¿no? Si llevamos en la Judicatura, en el Constitucional o en el Supremo... Mira, hubo un momento de enorme tensión política en el País Vasco y que era culpable del enquistamiento de las posiciones derivada de la titularidad de los protagonistas de la película. Es decir, cuando el señor Arzayus, cuando el señor Mayor Oreja, cuando dieron paso a otros tíos del Partido Socialista y del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco, que no fueran aquellos que estaban radicalmente enquistados en unas posiciones, dijéramos, insostenibles, y llegó pues, Nicolás Enredondo Terreros, Pachi López, Urkullu, otro tipo de personajes que piensan lo mismo, que llevan el mismo escudo, pero que sin embargo no tienen esos condicionantes enquistados que les inhabilitan como negociadores, coño, es decir, se recondujo, se cedió. Llegó a haber un presidente de la Generalitat socialista, del Partido Socialista de Euskadi, Partido Socialista Obrero Español, tócate los huevos, presidente del Endacari del gobierno vasco. Eso es una magnífica noticia, no porque sea del Partido Socialista o del PNV y tal. Estás hablando de un cambio de liderazgos, ¿no? Sí, un cambio de liderazgo. Y yo tengo la sensación de que aquí, en Cataluña, probablemente tiene que haber una generación de políticos jóvenes que tengan esa altura de miras como para saber que los políticos actuales, esa casta política actual en España y en Cataluña, que yo creo que absolutamente poco talentosa, muy amateur, adopten el papel sin renunciar a sus posicionamientos y a sus aspiraciones. Solo faltaría, y más si son democráticas, ¿no? Pero esto aún no se ha producido. Yo te preguntaba también sobre los villarejos. Es decir, ¿tú crees que en el futuro en España va a seguir habiendo este tipo de personajes, este tipo de cloacas? ¿Tú que las La pregunta bien? más difícil. Yo creo que Villarejos, tipos como Villarejo, yo estoy amenazado de muerte por Villarejo. Lo digo porque algún idiota indepe por la red me ha dicho, pues este tío es amigo de la policía y tal, ¿no? Bueno, pues yo publiqué Ratas con pistola y placa oficial, un artículo por el que me amenazó de muerte Villarejo. Para que conste en acta, para que nadie se lleve equívocos, ¿no? Lo hubiera dicho lo mismo del otro. Y fijaos cómo hablo del independentismo cuando entiendo que hay alguna cosa que decir, ¿no? Yo creo que un tío tan sumamente bestia como Villarejo, es decir, tan corrupto, tan malo, pero a la vez
con ese componente que yo pensaba que se había olvidado después del GAL y de Amedo, que era, yo hago guerra sucia, por lo tanto soy un delincuente, pero además me enriquezco porque me quedo la pasta de los fondos reservados. Eso lo hemos vuelto a ver con Villarejo, un tipo que teniendo un sueldo de 5.000 euros al mes, que no es nada del otro, no es nada pequeño, ¿verdad? Que tenga un patrimonio de 17 millones de euros, haciendo chantaje vil a la gente con dosieres falsos y demás. Yo creo sinceramente que eso no se va a volver a producir. Ahora bien, que el Estado en ciertas situaciones tenga algunos patas negras que hagan cosas innombrables, yo creo que eso es obvio que va a seguir siendo así. Déjame acabar, bueno, para ir acabando, incorporamos lo que me he dejado en el tintero, Carlos, pero quiero volver un poco a la figura de Pujol, porque lo conoces bien y antes lo comentaba, tú no eras una persona que ni generacionalmente, ni ideológicamente, ni desde el punto de vista del trabajo que haces tú periodísticamente en tribunales y sucesos tengas necesariamente una entrada fácil a Pujol, pero como eres un tío hábil, y eres un tío listo, un tío culto y un tío que sabes moverte y en cada uno de los ámbitos, como te decía antes, coneixes bé Pujol. Entonces, dinos tu opinión sobre Pujol, sobre la figura de Pujol, lo que ha pasado más o menos ya lo sabemos todos, hay un juicio pendiente, pero sumando, restando, cuando tú piensas en Pujol, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué juicio te merece? Bueno, como todos, ¿no? Hay una cierta decepción cuando te enteras que un tipo al que no. Y un día me preguntó, digo, escolti, Aquiles, él me llama Aquiles. Yo le he dicho, presidente, soy Quílez. Aquiles, bueno, Aquiles. Y así tal. No el contradirás al Pujol. No lo vas a contradecir fácilmente. No. Además, tiene una cosa muy curiosa, y es que habla de usted a todo el mundo, incluso aunque seas un chaval. O sea, un chaval de 15 años, escolti, vingui, ¿no? Y le habla de usted, es una cosa extraordinaria, ¿no? No, y que té 91 anys y está fino. Ya te digo, comí con él en su casa hace un mes y él y yo, y me hizo una disertación sobre Angela Merkel que me quedó. Eso sí, había que chillar porque no hacía más que decirme, escolti, ¿qué digo? Así como así con la mano. Eso también lo hace cuando hay alguna cosa que le dices que no le ha gustado del todo, es el truco de... Vuélvemelo a decir, así me preparo la respuesta. Pues iba a deciros algo de Pujol, pero se me ha olvidado. No, en la decepción de la confesión estabas diciendo esto. No, un día hablando con él me dice, escolti, Aquiles, ¿y usted por qué no m'ha votat mai, no? Y yo me quedé parado, ¿no? Porque claro, tienes que decir yo que soy un charnego, de Moncada. Soy un tipo mundano, donde los haiga. Digo, hostia, tendré que decir algo inteligente a un tipo que es un estadista sin estado. No puede decirle cualquier gilipollez, tendré que decir algo que... Y entonces, claro, Jesucito, me dice, Jesuito de tal, te ayudará en los momentos malos. Jesuito me mete ahí una frase. Y así como yo me pongo a veces cuando me pongo interesante, le digo, presidente, porque en su concepto de país estaría de acuerdo, pero no en su concepto de sociedad. Tío, se quedó hecho polvo. Y yo pensé, como me repregunte, me cago. Porque digo, ¿qué coño le digo? ¿No? Y el tío se quedó así, muy interesante y tal, ¿no? Bueno, esta es un poco mi relación con Pujol. Déjame que la explique si tenemos un minuto. Jorge, ¿tenemos un minuto? Vale. Venga, sí, nos hemos puesto muy serios con toda esta gentuza del procés y todas estas cosas y tal. Yo conozco a Pujol cuando trabajo en Radio Barcelona, yo llevo información de policial y tribunales y, como sabéis, lo que más me gusta, algunos de los que estáis aquí lo sabéis, lo que más me gusta en la vida, más que Messi, más que nada, es ir a buscar bullets. Esto es mi vida. Y en el mes de agosto, Pujol, cuando ya se había retirado, hacía una única rueda de prensa, tú te acordarás, bajaba del Pirineo, él tenía una casita en el Pirineo y bajaba 20 kilómetros a un pueblecito que se llama... Carals. Él estaba en Carals, pero bajaba a Ripoll o por ahí. Ripoll. ¿Ribes de Freser? Ribes de Freser, efectivamente. Y en un hotel de Ribes de Freser daba una conferencia con la militancia y tal. Bueno. Y entonces, esto era en agosto. Y a mí me llega ya la primera noticia que empiezan a salir la primera florada de seps, de boletus y de ruellons. Agosto, ¿sabéis? Arriba del todo, cago en la mar, salada y tal. Y veo que dice, oye, Pujol ha convocado rueda de prensa el viernes. Bueno, yo estoy escuchando a los de política, ¿no? A los que eran como tú. Igual estabas tú. Es posible. Y dicen, pero en agosto había tal, no había gente, y dice, hostia, pero no está tal. No. ¿Y quién podría ir a la rueda de prensa? Tú te ofreciste, digo, ya me acuerdo, ya voy yo. Sí, digo, ya voy yo. Que todo el mundo dijimos, pero ¿para qué? Si digo, pero ¿qué hace el Quílez ahí yendo a entrevistar al Pujol? Que además no iba a hablar de nada, ¿no? Porque no, el país estaba tranquilo, ¿no? Digo, no, ya voy yo. Total, que me planto allí, entonces la cadena SER me pagaba el hotel para ir. Entonces me fui con la que era mi esposa en aquel momento y con los críos y nos fuimos al hotel, bueno.
Y efectivamente yo llegué allí y fui a la rueda de prensa. En la rueda de prensa había 20 chavales de 18 años y yo que entonces tendría 38, ¿no? Y que eran los becarios de verano que iban porque claro, los redactores estaban de vacaciones. Y tal, estaban allí y la rueda de prensa fueron 20 preguntas de las que yo hice 18 y dos los becarios que estaban ahí acojonados viendo a Pujol y tal, ¿no? A mitad de la rueda de prensa dice Pujol, escolti, ¿usted quién es? No me conocía a estos, ¿no? Y president, jo soc Carles Quílez de Ràdio Barcelona, de la cadena SER, que he vingut aquí a cobrir i tal. Però vostè no el coneixo, però esto es la rueda de premsa, ¿no? Sí. Digo, no, es que yo porto temas policials y judicials. Y el tío se queda así, ¿qué he fet ara? ¿Qué he fet? Digo, no ha hecho nada, presidente, no ha hecho nada. Total, todavía. No se sabía, ya lo había hecho, pero no lo sabíamos. Total, que acaba la rueda de prensa y vingui, tal. Y me coge, lo hacía mucho, te coge del brazo. Digo, escolti, expliqui'm per què he vingut. Digo, mire, entonces yo le explico la verdad, digo, he vingut pel bolets. Y se queda Pujol así, y dice, ¿cómo el bolets? Dice, sí, presidente, tal, una florada, tot, nos han avisado i he vingut pel Florets, i he vingut a cobrir el que està amb molt de... Sí, ¿Y dónde le han dicho que ha salido tal? Nunca lo decimos, los buletairas no decimos nunca el sitio, ¿no? Y digo, ¿sabe la parte del Pirineo de la derecha, presidente? Toda la parte del Pirineo, pero la parte más de la derecha. Y me dice, no me pensa pas dir, no me lo piensa decir, ¿sabes? Pero sí, coño, se lo estoy diciendo, coño, la parte de la derecha. Usted se enfoca así y tíreme para allá y tal y que igual. Bueno, no es muy de la broma, pero empezamos a hablar y tal. Ahí, bueno, pues el tío, no sé, se encoñó conmigo, yo encoñado con él, naturalmente, y tal. Y Marta Ferrusola es una mujer que tiene problemas muy serios de insomnio. Es una mujer que duerme, ahora está muy enferma por ETA, pero es una mujer que duerme 2-3 horas al día. Claro, toda la noche la pasa leyendo, es una lectora compulsiva. Y yo había publicado entonces Atracadores y Asalto a la Virreina con Andreu Martín, que mis primeros 2 libros. Y yo, claro, el tío me interrogó, ¿qué hace? ¿Qué da los libros? No sé cuántos. Total que quedamos en que le llevaría libros a la Ferrusola, que me la presentó, a su mujer y tal. Entonces fui a su despacho, el Paso de Gracia, que tú habrás estado allí, le entregué los libros, y él, que es un síntoma de la inteligencia, la gente que pregunta mucho es muy inteligente, más que aquellos que como ya hablamos tanto, ¿eh? Y un tío de 80 años o de 70 y tantos en aquel momento, que te preguntara tanto, demostraba al tío una inquietud por saber y tal, bueno, muy interesante, ¿no? Es un tío apasionante. Total que quedamos para comer, mi exmujer y yo con él y con la Ferrusola en un reservado, un restaurante para cenar. Y fuimos a la cena. Yo recuerdo que yo temblaba, intentaba que no se notase, y mi exmujer me decía, Carlos, ¿qué coño hacemos aquí? Y tal. Bueno, llegamos allí, bien, nos sentamos a comer. ¿Te pusiste guapo? Sí, me puse una americana de mi padre. Sí, no tenía corbata, pero me puse una americana de mi padre y iba chulo. Bien. Y estamos ahí comiendo y entonces Pujol, hay un momento dado que dice, estamos hablando, dice, perdoneu, cojo el móvil y se pone a hablar en alemán. Cuelga el teléfono y me dice, ese es Reder, o sea, el primer ministro alemán, ¿no? O sea, el hijo del Dionisio de la Leo de Moncada de Barcelona, no de la Moncada Valenciana, está hablando con un tío que le interrumpió el presidente de la República Alemana para hablar de un tema, ¿no? Entonces yo estaba así y pensé, hostia, bueno, pues nos fuimos a cenar 4 o 5 veces más, yo me separé en ese intervalo, volví a cenar y tuvimos una relación extraordinaria, el Aquiles y el presidente Pujol, extraordinaria, que enerva a algunos independentistas que no han conseguido acceder a él, pero se demuestra que es un tío que no va con... Luego, naturalmente, hubo un vacío, y ahora sí que acabo, hubo un vacío porque petó su historia y yo tuve que informar, como no puede ser de otra forma. Y naturalmente al informar pues se enfrió muchísimo la relación con él porque tenía que cumplir con mi trabajo y informar de todo, ¿no? lo que ha ido pasando. Pero con el paso del tiempo nos hemos vuelto a reencontrar y ya os digo, el otro día me invitó a comer a su casa y pasamos un rato extraordinario. Todo esto en el contragolpe. Léanlo. Carles Quílez, moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, Fidel. Moltes gràcies, Carles Quílez. Bueno, Fidel, con la extraordinaria agenda diaria que nos ha hecho de Carles Quílez, ha dejado que siempre encuentra un momento para que los invitemos a Morella Negra y siempre dice que sí a venir. Y aparte de eso, también es importante haber venido a Morella Negra porque les pones caras a los que salen en el libro. Como ha dicho él, vino en el 2018, creo que vino Francisco Marco, un personaje que dio gusto conocer,
el director de Método 3, y este verano hemos tenido a Josep María Pijuan, el Tribunal de Corts de Andorra, el presidente, que está instruyendo el caso BPA, que en los primeros capítulos del libro salen, y poniéndoles cara sitúas mejor toda esta historia que nos están contando, lo que se queda detrás de los focos, y nos hacen entender lo que pasa. Muchas gracias, Fidel, muchas gracias, Carlos. Ahora, un momentito, y ahora creo que viene también un momento importante, porque los festivales literarios de Morella no se quedan en Morella Negra, que si no continuarán.